¿Sabías tú que los únicos culpables de que nos manipulen espiritualmente no son ni los pastores, ni los curas, ni las monjas, ni los monjes, en fin, como los quieras llamar? Los únicos culpables que nos manipulen espiritualmente somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque simplemente nos acomodamos. Escogemos determinada religión y ahí nos sentamos y nos volvemos cómodos, domingueros, como se quiera llamar. Seguimos como un ritual de ir los domingos a la iglesia, si queremos leer de vez en cuando la Biblia, si queremos orar, en fin, y ya, llegamos al culto, escuchamos por aquí, escuchamos por allá, y listo, con eso nos conformamos. ¿Y qué hace? Nos meten miedo por medio de la palabra de Dios, acomodándola a la preferencia de cada cual, de cada denominación, llámese como se quiera llamar. ¿Pero por qué? Porque solamente nos volvemos oidores, pero no buscamos por nosotros mismos si esto es así, si esto es así. Muchas veces tuve muchas en mi camino espiritual, me surgían muchas preguntas y una de ellas era decían, ¿no? Si no crees en esto, si no crees en Jesús, te vas para el infierno. Cada religión va a defender sus creencias. Unos creen en Mahoma, unos creen en el Buda, unos creen en Jesús, en fin. Donde yo estaba, si tú no creías en Jesús, estabas cerrando y te ibas para el infierno. Hoy en día, gracias a Dios, entiendo muchas cosas y hablaré de ese tema en otro video. Pero en estos momentos me refiero a la manipulación que ejercen las religiones, pero por culpa de nuestra pereza, de nuestra ignorancia, de conformarnos con lo que escuchamos, de no investigar, de no buscar dentro, de no preguntarle directamente al dueño de todo y simplemente dejarnos guiar por un hombre, por un cura o por un pastor, o en fin, un hombre guiando a otro hombre. Error. La fe, la espiritualidad es individual. Hoy en día entiendo que la religión es, para mí, una herramienta más hacia el camino de la espiritualidad. Pero no te acomodes ahí, no te conformes con lo que dijeron en tal culto, sino pregunta directamente. Una de las preguntas que me surgía en mi camino espiritual y era, bueno, listo, gracias a Dios, entregué mi vida a Jesús, pero ¿qué pasa, Padre, de aquellos que crecieron con determinadas creencias que no son necesariamente Jesús, pero son de varios dioses, por ejemplo en la India, que tienen muchos dioses, o en fin, o que creen en el Buda, y crecieron ahí, vivieron y murieron con esas creencias? Entonces, Padre, si no creyeron en Jesús, entonces para el infierno. Entonces las demás religiones que creen en otras cosas se van para el infierno. O sea que si no creemos en Jesús, las otras, ¿qué? Todo eso me lo contestó él. ¿Por qué?
o cómo, más bien. Como digo, esa pregunta estaba en mí. La otra también que decían que si no crees en Jesús te vas para el infierno. Cosa grande es la manipulación con el miedo, y entre esas está el infierno. Mucha gente no sigue a Dios con el corazón, sino con el miedo. ¿Y dónde está el libre albedrío? A Dios no se le puede engañar. Hay mucha gente que sigue a Jesús es por la manipulación del infierno. No estoy diciendo que no malinterpreten este video, porque aquí hay mucha tela que cortar. El camino espiritual es un camino largo, bonito. Puedes hacer todas las preguntas habidas y por haber, y créeme que cuando tú las haces directamente al creador de todo, contestadas. Cada inquietud que yo tenía, cada pregunta que yo tenía, cuando decidí preguntarle al dueño de todo, cuando no se la pregunté a un pastor, cuando la busqué directamente aquí, cuando yo quería saber la verdad, es cuando empieza tu camino a la espiritualidad, porque es que tu camino es individual, tu búsqueda espiritual es individual, y a Dios no se le puede engañar. Cuando abres completamente el corazón a Él y empiezas tu búsqueda y todas las preguntas que quieras, créeme que Él las va a contestar. Me contestó esa acerca del infierno. Y wow, qué respuesta, y seguí preguntando, seguí buscando, escuchando, sí, en los cultos, pero mi búsqueda profunda con Él, y es cuando Él empieza a mostrar, cuando Él empieza a traer, mira esto, y es cuando entendí que una cosa es la religiosidad y otra cosa la espiritualidad. Si no quieres ser manipulado toda tu vida, entonces empieza tu búsqueda espiritual. No estoy diciendo que no te congregues, pero no te acomodes en lo que escuchas. Investiga, pregúntale, créeme que te va a responder. Hoy en día puedo decir que mi camino desde pequeñita hacia la espiritualidad, hoy en día digo que cero religiosidad en mi vida. Ya no soy de ninguna religión. Hablo del amor de Dios, del mensaje de Jesús. Jesús existe, como existe Mahoma, como existe el Buda, como existe. Dios nunca te va a juzgar ni a señalar de la forma que tú creciste espiritualmente. Ese es otro tema, es un tema muy profundo, pero cuando empiezas a preguntarle, las respuestas van y vienen. Dios no obliga a que creas en Jesús. Hay un tema bastante interesante que ese tal vez hablaré cuando tenga todo el conocimiento en sí, porque es que hablar de estos temas espirituales no es fácil. Yo hablo desde mi perspectiva, desde mi crecimiento espiritual. Otra pregunta que yo decía, bueno, yo como hijo no voy a enviar más bien, yo como madre no voy a enviar a mi hijo a que se sacrifique por alguien, que por los pecados, esa es otra gran mentira. Estudien, profundicen, y van a ver que Dios les va a traer las respuestas por medio de un sueño, por medio de cosas que tú nunca habías escuchado. Vas a empezar a abrir el camino.
Solo póngale un poquito de lógica. Si tú tienes un hijo y la gente le dice, disculpen, y alguien le dice, dame a tu hijo para sacrificio, para que mi otro hijo sea salvo. Tú no lo vas a hacer. Pero tú sí crees que Dios manda a la gente al infierno, pues que porque no creyeron en Él y todo eso, y que se van a quemar eternamente y para siempre. Si tú crees que Dios hace eso, pero tú no eres capaz, entonces ¿qué significa? Que tú amas más a tu hijo que Dios. Entonces tu amor es más grande que Dios. Entonces Dios no tendría amor si ve a sus hijos sufrir eternamente para siempre y ya en las llamas y listo, y tú no eres capaz. No, tú amas y proteges a tu hijo. Sería como ilógico decir que tú amas o tienes más sentimientos que Dios, y que Dios simplemente, listo, no creyeron en mí, para el infierno. Qué pena que esto, pero es que las cosas son así. No, han manipulado tanto el evangelio, han hecho creer que Dios es cruel, que Dios simplemente manda a sus hijos al infierno y ya eternamente y para siempre. Eso se llama manipulación de miedo, y mucha gente se acerca a Dios no con el corazón. Hoy en día amo a Dios con toda la libertad. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío que Dios nos dio? No, el libre albedrío se acaba porque la gente está manipulando a las demás personas, y una de esas utilizan el infierno. ¿El infierno existe? Sí existe, pero no como lo han hecho creer las religiones para manipular a las personas a sus antojos. ¿Pero de quién es la culpa? De nosotros mismos, que no vamos más allá, porque si vamos más allá, entonces nos van a condenar, nos van a decir que eso ya es brujería, que nos salimos del camino, que no. Cada persona es individual, cada crecimiento es individual. Sí, hay que respetar las creencias de los demás. Cada uno tiene su crecimiento espiritual, pero cuando tú empieces ese crecimiento espiritual, esa búsqueda, tú misma, quédatela para ti. Porque si tú le dices al cura, si tú le dices al pastor, ahí mismo te va a decir, no, te estás descarrilando, los demonios, es que el diablo te está... No. Yo empecé mi búsqueda porque habían preguntas, había del infierno, cuál era el amor de Dios de verdad, muchas preguntas. Y un día le dije al Espíritu Santo, que también es conocido como el Espíritu de la verdad, que yo quería saber, tiene que haber algo más que esto. Cuando empecé mi búsqueda en sí de corazón, es cuando se empezó a abrir el camino, muchas respuestas a muchas preguntas que yo tenía, a muchas inquietudes. Hoy en día puedo decir que no soy de ninguna religión, que Dios es amor, que Jesús vino a enseñar que hay vida después de la vida, a que hay que ayudar con amor, a que hay que servir. Jesús en ningún momento quiso volverse religión, de ninguna manera. El hombre lo hizo religión, y no lo hizo de una. Es que los dedos de mi mano no alcanzan para la cantidad de religiones que hay. Él nunca quiso eso. Fue tan sencillo su mensaje que en ese entonces, ni en el ahora, a gusto, o no vendió, digámoslo así. No les gustó ese mensaje. ¿Por qué? Porque en ese entonces esperaban a un guerrero, esperaba a alguien que los librara de la opresión de Roma, esperaban a alguien que los liberara con espada, nunca esperaron a alguien que los liberara con amor. El amor, o sea, les pareció como tan cursi, como tan... fue un mensaje tan sencillo, pero que a la vez a ellos no les pareció. Él vino también
a darle lugar a la mujer. Él vino a decir que tanto el hombre como la mujer eran iguales. Y en ese entonces, el que los hombres fueran igual que las mujeres, no, eso era el disparate más disparate. Él vino a enseñarnos a todos que todos somos iguales, que todos somos uno, que venimos de una esencia maravillosa, de un ser maravilloso, de un ser creador, de un ser divino, que tenemos la esencia de Él en nosotros, que lo que debemos hacer es ayudarnos unos a los otros, no a dividirnos unos a los otros, porque es que las religiones no unen, las religiones dividen, las religiones separan, las religiones hacen como competencia, en vez de dar amor es como guerra. Es más, si tú no estás de acuerdo con determinada ley, que en determinada religión hay, entonces, qué pena, es una oveja descarrilada, o aquí no perteneces, te puedes ir. ¿Quién dijo? Jesús llevó la palabra con amor, Jesús vino a enseñar, no a convencer. Pero el hombre, si se cree con el derecho de convencer, vénganse para acá, que esta es la verdadera, esta es la verdadera, esta es la verdadera. Ninguna, absolutamente ninguna religión tiene la verdad, para nada. Digamos que tienen ciertos detalles que sí, listo, sí, pero que digan, esta es la verdadera, esta. Pero el hombre se cree con el derecho. Jesús vino a enseñar y a que la gente tomara con amor. Pero no vino, si usted no cree en mí, para el infierno. Si usted no esto, para el infierno. No, Jesús vino simplemente a dar un mensaje de amor que en ese entonces no vendía. Hoy en día, la igualdad entre el hombre y la mujer que se supone que debe haber, no la hay. No. Jesús nunca se ha ido, Jesús está en el corazón, pero digámoslo así, físicamente no está, y la igualdad de la mujer que él implantó en ese entonces con el discípulo amado de Jesús, que fue María Magdalena, que fue la que recibió más información de Jesús, que fue la que estuvo ahí en la lucha, que fue la que estuvo ahí cuando lo crucificaron. Los demás discípulos corrieron. ¿Quién estuvo ahí? María Magdalena, la que estuvo firme, la que sentó por primera vez a los hombres y a las mujeres como iguales. Y hoy en día se ve igualdad, ni siquiera en las empresas. La mujer puede llegar a tener más preparación que el hombre, pero su sueldo es menos que el hombre. En las iglesias, ¿cómo están? En otros países, ¿cómo las tienen? Cubiertas. O sea, es tanto como el miedo que hay dentro, interno del hombre, que la mujer representa un peligro. Si no fuera así, habría igualdad completa, total, y no la hay. La Biblia ha sido tan el libro más manipulado a conveniencia de las religiones, que los libros que hablan de igualdad y hablan acerca de María Magdalena no están. ¿Y por qué los quitaron de ahí? Porque es que ese evangelio no vendía. Vendieron un evangelio para manipular la mente de las personas. Pero estamos en un siglo, en un momento, en un tiempo, en el ahora y en una fecha donde va a haber un despertar espiritual. Pero un consejo, ¿quieres despertar espiritualmente? Como digo, no estoy diciendo que abandones las religiones o denominaciones en que te encuentres, pero por tu cuenta, investiga. ¿Esto que escucho es real? Hombre, si no investigas, si quieres sentarte como en una silla, escuchando los domingos determinada predica, y con eso tienes, bueno, es tu crecimiento espiritual. Pero si no quieres seguir siendo manipulado, deja la pereza
e investiga. Pregúntale al dueño de todo y él te va a contestar así. Pero pregúntale de verdad en tu corazón, porque es que él está aquí, porque tú eres una parte de él. Él está en ti. Pero si tú no te tomas el tiempo para hablar con él, si solamente te vuelves dominguero, si vives tan ocupado en tu trabajo, con tus hijos, con tu hogar, si no tienes una conversación de un café y te sientas y le preguntas y hablas con él. Yo le he preguntado muchas cosas y me las ha contestado. Yo he escuchado muchas cosas también, de las cuales me parecen hasta veces como ilógico, como hoy, que digo, bueno, Señor, esto no me parece tanto, pero lo preguntaré el día que yo esté allá, pero necesito esto. Bueno, habla con él como hablar con tu mejor amigo terrenal. Pregúntale, no estás loco si hablas así. No, yo lo hago. Y vas a ver, el despertar espiritual es cuando tú lo buscas realmente internamente. No lo buscas ni por medio de un cura ni por medio de un pastor. Vuelvo y lo digo, es una herramienta. Yo tenía que pasar por todo eso, pero aprendí que el verdadero crecimiento espiritual es cuando no me quedo cómoda escuchando y ya, y con eso me conformo, y no. Empecé a preguntar, a investigar y a hacerle preguntas a Dios, de las cuales yo les aconsejo, si quieren. Pero uno de los despertares espirituales con muchas respuestas y que me ha ayudado mucho en mi camino espiritual, es las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que son reales. Claro que son reales. Personalmente yo no la he vivido, pero hubo cierto detalle que a mí me pasó cuando joven, que lo puedo referir con experiencias cercanas a la muerte de cierta manera. Y fue una respuesta contestada. He vivido muchas experiencias espirituales también, buenas, malas, porque es que nosotros somos energía. Nosotros somos, aunque les parezca, pero somos dioses pequeños. ¿Por qué? Porque venimos de un creador. Esto simplemente es un vehículo. Cuando este vehículo se acaba, como si tú compraras un carro, que un carro no es eterno, un carro se daña, en fin, le das el uso final y tienes que comprar otro, por más gasolina, por más mantenimiento, el carro se va a acabar. Lo mismo esto. Este vehículo no es eterno, pero lo que somos realmente sí. Y nosotros no morimos. Ese es otro error. La muerte no existe. Existe, pasamos a otro plano. Nosotros fuimos creados por un Dios enorme. Y nosotros nunca vamos a morir, cambiamos, sí, de vehículo, vamos creciendo. A la medida que tú creces espiritualmente, a esa medida vamos cambiando. Eso es mucha tela que cortar. No vas a aprender nada metido en una religión si no quieres avanzar. Si quieres seguir ahí, claro, sigue, escucha, pero busca. Tu búsqueda espiritual es tuya, es individual. Tienes todo el santo derecho de quedarte cómodo con la religión que quieras y ya, porque es tu crecimiento espiritual. Pero si quieres avanzar, busca y pregunta directamente al dueño de todo que está dentro de ti. Así vas a ser menos manipulado. Seguiré haciendo aquí mi almuerzo. Que Dios los bendiga. Haré videos con experiencias que he tenido espirituales. Uno tiene dones en esta vida, pero ¿qué pasa? Por las religiones
simplemente te dicen, eso es brujería, eso no es así, eso no sé qué, y lo que hacen es que tú como que te encausulas, no pierdes lo que eres, no, pero queda ahí. Lo que yo era antes, ahora lo estoy volviendo a retomar. Porque tú tienes dones, mi querido amigo, pero hay que saber a quién le dices para que no te digan, eso es brujería, eso no es de Dios, eso no sé qué. Es mucho tema. Vamos a ver cómo trato como de desmenuzarlo. Mientras tanto, lo que les aconsejo, una forma de crecer espiritualmente es que tú busques a Dios en el corazón, que no te conformes con ir los domingos a determinado culto, no te conformes con lo que escuchas, busca. La palabra de Dios dice que el que busca, encuentra. Aprende a discernir realmente lo que está escrito en la palabra de Dios. Que faltan muchas cosas, sí, pero aprende a discernir su palabra. El que busca, encuentra. Así que empieza a buscar la verdadera verdad. Una cosa es la religión, otra cosa la espiritualidad. Que Dios los bendiga.